palabra del Señor. Marcos 1, verso 12 y 13. Amén. Muy bien, la palabra del Señor dice así. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Muy bien, oremos. Padre, te damos las gracias por tu bondad, por tu fidelidad. En esta mañana, Padre Celestial, queremos suplicarte que puedas bendecirnos con tu palabra, con tu revelación, para poder, Señor, ministrar la vida de mis hermanos. Oramos por todos aquellos que tenemos necesidad de fuerzas, fortaleza espiritual para nuestros problemas, los que tenemos y estamos luchando con alguna tentación en nuestra vida. Ayúdenos, bendito Dios, a poder librarla, a poder enfrentarla y corregirla. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Muy bien. No me voy a tardar mucho en explicarlo porque sería invertir tiempo realmente en algo que no nos es relevante para nuestra vida práctica. Pero para que ustedes sepan, los evangelios no son iguales. Cada evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen diferentes perspectivas de Jesús. Y eso usted lo sabe perfectamente porque yo se lo he enseñado. Un mismo evento puede ser transmitido por un evangelista de una forma distinta. Le doy un ejemplo. En el evangelio de Mateo dice que Jesús se fue al monte y lo dice literalmente. Se sentó, abrió su boca. Entonces, ese es el sermón de las bienaventuranzas. Él dice que fue al monte, se sentó, abrió su boca y comenzó a enseñar. Pero en el evangelio de Lucas dice que era un llano, que no era un monte, sino que era un llano, parte de la montaña, y que no explica claramente que se sentó, pero comenzó a enseñar. Y el sermón lo hace más corto, Lucas. ¿Por qué, pastor? Porque cada evangelista nos presenta a la perspectiva de Jesús que ellos como creyentes tenían. Y por lo tanto, usted tiene que ir con cuidado revisando cada evangelio. Entonces, una cosa que yo siempre les he enseñado desde que Dios nos tiene aquí, es que el primer evangelio escrito es el evangelio de Marcos, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿por qué se nota que es Marcos? Es Marcos porque es el más escueto. Es Marcos porque es el más reducido. Es Marcos porque Marcos no nos cuenta profundidades, sino que se va a lo práctico. Es un evangelio bien práctico, Marcos. Ahora, notemos algo. La tentación de Jesús en los evangelios cambia. Diga conmigo, cambia. Pero dígamelo bien, cambia. Entonces, ¿por qué? Vaya, ¿cómo lo presenta Mateo? Es en la tentación tradicional. ¿Se acuerdan? Se las recuerdo rápido. Número 1, cuando Jesús vino a la situación de la tentación, Satanás se le apareció después de los 40 días de ayuno. Ok, primer elemento. Segundo elemento, dice el evangelio de que las 3 tentaciones que le ofreció a Jesús es, número 1, convierte estas piedras en pan. Esas son nuestras decisiones desesperadas. Diga conmigo, desesperadas. Cuando nosotros, hermanos, estamos así afligidos, porque tal vez necesitamos una respuesta de Dios y queremos que Dios actúe ya y que Dios nos responda ya. Entonces solo hay piedras y nosotros queremos convertir las piedras en pan. ¿Y qué es eso? Salidas, hermano, que no son salidas desesperadas. Usted no está mal con su esposa, usted no va a buscar una salida desesperada, usted no va a divorciarse inmediatamente, usted no va a ir a buscar otra pareja, usted tiene que esperar. O sea, usted no va a buscar convertir la piedra en pan. Número 2, la tentación del pináculo del templo. Dice el evangelio de Mateo que el diablo llevó a Jesús al pináculo, es decir, a que se lanzara de una gran altura. El objetivo de Satanás era que Jesús se lanzara al vacío. Y en ese momento Satanás utilizó un salmo, el Salmo 91, equivocadamente. Le dijo a Jesús, tírate, lánzate. Dios mandará sus ángeles, ¿verdad? A que te cargan, a que te detengan.
Pero el Salmo no dice eso. El Salmo dice que los ángeles nos libran de caer de tropiezo. Entonces, el diablo le cambió la palabra, porque así es Satanás. Nos hace cambiar el sentido del texto bíblico. ¿Y qué pasó? Esas son nuestras situaciones que nosotros decimos que son por fe. Y decimos, no, por la fe, porque yo creo en Dios. ¿Y qué pasa? Te estás tirando un hoyo y Dios no te va a rescatar. ¿Por qué? Porque no le pediste consejo a Él. Mucha gente es así de impulsiva. Se lanzan en los hoyos. No, voy a pagar esta deuda y Dios me va a ayudar y que Dios me va a respaldar. Hablábamos con el hermano Martín hace unos días y hablamos de asesoramiento financiero. ¿Por qué? Porque mucha gente, hermano, no sabe nada de finanzas y somos tan mal educados que nos metemos en unas jaranas, nos metemos en una deuda. ¿Y qué pasa? Estamos como Satanás, ¿verdad? No, hombre, dale. Si Dios te va a bendecir. Mire, hermano, si usted gana $400, usted no va a poder agarrar deudas de 700. Así de fácil. Usted no puede gastar más de lo que gana. Eso es un principio. Así de fácil. Y si usted tiene deudas más grandes que esa, no puede salir adelante. Y eso es lo que hace el diablo. Nos dice, dale, si tenés el respaldo. Y a veces sentimos que hasta que Dios nos está bendiciendo, haciendo las cosas malas. Muchas veces yo creo que en la iglesia hay mucha gente que piensa que Dios hasta las cosas malas les ayuda a hacer bien, ¿verdad? ¿Cuántos aquí decimos, no, es que mire, pues yo tengo este problema, ¿verdad? Tal vez estoy visitando a esta muchacha, a esta persona, y tal vez no le ha pasado nada, tal vez todo le ha ido bien, pero no es porque Dios esté en desacuerdo, es porque Dios todavía tiene misericordia y por eso no lo detiene. Entonces, no nos equivoquemos, porque cuando el enemigo nos dice, tírate, y nosotros nos lanzamos, lo que él quiere es dejar a Dios en vergüenza. Y que nosotros digamos, Dios me falló, Dios no hizo nada por mí, Dios no me respaldó, discúlpeme, pero perdóneme. Pero si usted se metió a esa deuda, Dios ya le había dado sabiduría. Y si usted ganaba 400 pesos y el crédito era por 250 mensuales, usted no puede pagarlo. Entonces no le eche la culpa a Dios. Es que discúlpeme, pero usted sabía que usted todavía no se ha divorciado. Y usted está visitando a una persona. Y usted sabe que hasta que usted no ordene su situación, usted no puede visitar a otra persona. Ordénese. Pero ¿qué es lo que sucede? Después venimos y decimos, es que Dios no me bendijo. Es que Dios no me ayudó. No, papito, no es eso. Es que tú te tirás al hoyo. Te lanzás sin el respaldo de Dios. Y Dios no va a andar chineando, ni Dios va a andar cargando a nadie si no le obedece. Porque para eso Dios le ha dado la palabra, para que usted la obedezca. Él dirige nuestros pasos, Él nos orienta. Lo que pasa es que nosotros no le consultamos. No le consultamos. Entonces, la tercera tentación, ¿cuál es? La tercera tentación es, Satanás viene y lo lleva a la montaña y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Ay, hermano, Satanás es astuto. Diga conmigo, astuto. Nos presenta el valle de las oportunidades. Nos presenta el valle de las posibilidades. ¿Y cuánta gente aquí? No, es que Estados Unidos, ahí hay dinero. Sí, hay dinero. Pero ¿cuál va a ser la factura que te va a pasar? ¿Vas a dejar tus hijos? ¿Vas a dejar tu esposa? ¿No van a tener quien los oriente? Mira, estamos peleando con un montón de personas. ¿Por qué? Porque al dejar abandonados a nuestros hijos, el enemigo entra. Y por eso, hermano, hay disensión y por eso hay rebelión en la juventud. ¿Por qué? Porque la mayoría de hijos están resentidos con sus papás. Porque papá no lo oye, porque papá lo abandonó, porque papá se fue a Estados Unidos. El diablo es bonito, te presenta las grandes oportunidades. ¿A cuánta gente está metida en la cárcel ahorita? Porque les dijeron, llévate este paquete. Y por $10,000. Y los agarraron, los secuestraron. Le sacaron y vieron que era droga. ¿Y qué dice la gente? Es que yo no sabía. Muchas veces es cierto. Muchas veces es verdad. Pero ¿qué es lo que pasa? El enemigo pone todo bonito y te ofrece ser el rey. Pero ¿sabes cuál es el problema? Solo por un ratito. Usted está viviendo con un hombre casado. Usted es la reina ahorita. Porque la trata bien.
le pone de su casita, le ayuda. Vaya, mi amor, aquí está para que pague la luz, aquí está para que le pague la colegiatura a los niños. Ahí estaba hablando con un hermano, me dice, él está en esa situación, ¿verdad? Está en esa situación, que la pareja que tiene, él estaba casado, pero él ahora tiene una pareja y me dice, mira, me dice, ya le estoy pagando el colegio a los niños, ya le estoy... Sí, papito, le digo yo, pero antes de pagarle el colegio a los niños, antes de meterte a todo eso, ya le preguntaste a Dios si es correcto que estés con ella. Ay, que eso no. Entonces, ¿sabes cuál es el problema? Te lo pone bonito y ahorita tú sos la reina y te paga todo y te trae la ayuda y te trae la comida, pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando él deja a su esposa y se vaya a vivir contigo, te vas a dar cuenta el ogro que él es en la casa. Y te vas a dar cuenta que muchas veces él decía, es que mi esposa no me comprende, es que mi esposa no me entiende. Pero ahora que está viviendo contigo, tú ya no lo soportas. No sabes ni qué hacer con él. ¿Cuánta gente yo he conocido que cuando ya se van a vivir juntos y ya, hasta han metido a Dios en todo, ¿verdad? Porque a veces las hermanitas tienen ese problema. Las hermanitas quieren restaurar su vida y de repente el único hombre que se le acerca es un hombre casado. Y el hombre casado es mentiroso y les dice, mira, yo estoy haciendo mi vida nuevamente, y tal vez no le ha dicho sinceramente que él tiene su esposa, que tiene sus hijos, y usted por miedo no le pregunta bien las cosas o lo deduce pero no quiere preguntar y usted lo acepta. Usted es la reina. Pero de repente ese mismo hombre que le pegaba a su esposa te pega a ti. Ese mismo hombre que no le ayudaba a su esposa ya no te ayuda a ti. Es que es una cosa lo que el diablo nos pinta y otra cosa diferente es lo que el diablo nos cobra por la felicidad. Solo somos felices en Cristo Jesús. Ahora, esas son las tres tentaciones. Tres tentaciones. Diga conmigo, piedras en pan, pináculo del templo, ofrecimientos de Satanás. Pregunta, ¿qué piensa usted? ¿En cuál de las tres está cayendo? O sea, pregúntese, reflexiónelo. Pregúntese, ¿está el diablo presentándole las cosas fáciles? ¿Está el diablo diciendo, por este lado íte, no te preocupes, no pidas permiso, te va a bendecir? ¿O te estás metiendo en cosas que querés que Dios te recoja después de los problemas que tenés? Yo no sé qué es, pero note esto, porque esto es lo que quiero mostrarles. El versículo que estamos estudiando son solamente dos. Ahora, el versículo tiene dos diferencias, dos estructuras. Mira el 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Diga conmigo, desierto. Palabra clave, hermana, palabra clave, desierto. Ahora, vea conmigo versículo 13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. ¿Qué es lo que ve usted ahí? La tentación, Marcos la resume, diga conmigo resume. Por Satanás. Ahí está, mire. Tentado por Satanás. Simple, no explica nada. No nos dice absolutamente nada. No nos dice que quiso convertir las piedras en pan. No nos dice que lo llevó al pináculo. No nos dice que le mostró los reinos del mundo. No dice nada de eso. Aquí está como presenta Marcos al diablo. Aquí está como presenta a Marcos a Satanás. Quiero que note, para que revise conmigo y que aprenda bien. Vuelva a repetir conmigo el 13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. 40 días y era tentado por... Ahora, hagamos una comparativa. Esto se llama una comparativa. Se llama, hermano, la sinopsis. Es poner un texto a la par del otro y revisar las diferencias. Vaya conmigo, sin perder Marcos 1, verso 12 y 13, a Mateo capítulo 4, verso 1. Mateo 4, 1. Veamos ahí.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por él. Ahí hay una diferencia, porque allá le dice Satanás, aquí le dice diablo. ¿Cuál es la diferencia? Diabolos en latín es el acusador. Satanás es el adversario. Es diferente. Uno es el que acusa y el otro es el que adversa, el que está en contra de nosotros. Ahora, note la siguiente diferencia, verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vale. ¿Cuál es la diferencia ahí? El diablo a Jesús lo tienta después de 40 días en el desierto con un ayuno. Solo se le presenta, le da las 3 tentaciones, pero mire lo que dice el versículo 11, léalo. El diablo entonces le ¿qué? Le dejó. Y aquí vinieron ángeles y diga conmigo, le dejó. Vaya, se lo presento. Mateo dice que Jesús pasó 40 días en ayuno, termina el ayuno y Satanás le presenta las 3 tentaciones. Pero una vez que Jesús le gana la tentación, óigame bien, Satanás lo deja, ya no lo sigue hostigando, ya no sigue él obstaculizándole el camino, ya no sigue él oponiéndose. Entonces, la diferencia entre Mateo y Marcos es, ponga atención, que Satanás en Mateo le presenta las 3 tentaciones y lo deja y no lo molesta. ¿Ah? En Marcos no. En Marcos dice que incluso los 40 días y después de los 40 días el diablo lo seguía oponiéndose, le seguía haciendo una obra en contra de él. ¿Por qué razón? Porque aquí es donde yo voy a explicar lo que quiero explicar en esta mañana. Pero yo necesitaba que usted entendiera eso. Entonces, Mateo dice que Satanás llega al final de los 40 días, le da las 3 tentaciones y lo deja. Marcos dice que no. Marcos dice que los 40 días lo tentó y que después todavía lo seguía tentando. Esto es importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que nosotros tenemos a un tentador y que el tentador, hermano, es un opositor en todo momento. Y Marcos quiere demostrarnos que Jesús va a pelear con él siempre, que no solamente es un ratito, que no solamente es unos 40 días, sino que es siempre que vamos a tener que pelear con él. Ahora, ¿por qué le titulo al mensaje Paraíso Perdido? Les explico. Vaya conmigo nuevamente a Marcos 1 y ahí va a entender eso. Muy bien. Marcos 1:12 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Entonces, qué diferente, ¿verdad? Como este Marcos solo en 2 versículos nos quiere hacer entender lo que Mateo nos hace entender como en 8, en 9 versículos. Pero aquí es donde yo quiero presentar. Ponga atención. Mire, aquí hay características. El escritor bíblico quiere que nosotros nos preguntemos, primero, ¿por qué Jesús está en el desierto? Número 2, ¿por qué Jesús tiene a Satanás a la par? Número 3, ¿por qué hay fieras ahí? ¿Por qué hay bestias ahí? Mire, hermano, oiga bien lo que está presentando Marcos en este texto. Lo que está presentando Marcos en este texto es el paraíso destruido. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3 que Adán fue puesto en el jardín del Edén y que él tenía las bestias y que él le fue poniendo nombre a cada una de ellas. Dice también el libro de Génesis que el espíritu fue puesto en el hombre. Además de eso, dice que hay ángeles que le cierran el camino al hombre para volver al Edén.
Entonces usted se hace una pregunta: ¿por qué Marcos presenta al desierto, a Satanás y las fieras? Lo que quiere presentar Marcos es, diga conmigo, segundo Adán. El primer Adán nos dejó en el desierto con las fieras y nos dejó destruidos. Pero aquí es donde Jesús se presenta en el Evangelio. En el versículo número 12 y 13 se presenta a Jesús como el personaje principal. Y lo que está diciendo ahí es algo trascendental que ahorita les voy a enseñar. Mire bien, hermano. Las fieras están frente a él, pero las fieras no le hacen nada a Jesús. No le pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque Jesús es el segundo Adán. El primer Adán nos llevó al desierto. El primer Adán nos llevó a la pobreza. El primer Adán nos llevó al castigo. El primer Adán nos llevó al juicio. El primer Adán nos llevó a la destrucción. Pero aquí viene la palabra diciéndonos: Jesús es el segundo Adán, que restaura, que bendice, que cuida, y que si a ti en esta mañana el primer Adán te ha llevado a tomar decisiones absurdas, a destruir tu vida, a perder tu matrimonio, a perder tu trabajo, a perder tu futuro, hermanos, yo quiero decirles algo. Marcos quiere decirnos: señores, aquí les presento al segundo Adán, que ha venido a darnos libertad, que ha venido a darnos restauración. ¿Qué es lo que yo veo en ese texto? Que Jesús me ayuda a recoger los pedazos perdidos de mi vida. Jesús me ayuda a recuperar los pedazos perdidos de mi vida. Fíjese, hermano, que cuando Jesús se presenta como el segundo Adán, Él viene como una respuesta de Dios para nosotros. Porque probablemente usted está en el desierto y usted está acompañado de las fieras y usted está igual que antes. Pero Dios dice: aquí te presento a Jesús. Aquí está Jesús, que te viene a sacar, del hoyo de la desesperación, que te viene a dar respuestas a tu vida, que viene a darte el poder de restaurar lo que ha pasado en ti. Mira, esto muchas veces la gente no lo comprende. Pero ¿qué es lo que quiere mostrarnos Jesús? Que con la ayuda de Él yo puedo ir recogiendo lo que hice mal, hombre. Yo puedo ir recogiendo las malas decisiones que tomé en los primeros 10, 15 años de mi vida, en los primeros 20 años de mi vida. Él ha venido aquí al desierto a rescatarnos. ¿Y qué es lo que sucede? Mucha gente cristiana está viviendo en un desierto y está viviendo en el castigo del primer Adán y no está viviendo en el paraíso. Óigame bien. Tal vez usted en esta mañana dice: pastor, es que fíjese que yo, la verdad, mi matrimonio se ha vuelto difícil, mi familia está complicada, mi trabajo está complicado. Hermano, si ahí tenés al segundo Adán. Jesús viene a restaurar el paraíso. Jesús viene a darnos la oportunidad que habíamos perdido. Jesús viene a darnos una salida a nuestras circunstancias. Pero ¿cómo es que Jesús viene a hacer eso? Primero, les voy a dar unos puntos de reflexión. ¿Cómo yo restauro el paraíso en mi vida? Y aquí es donde yo quiero ir avanzando. Les dije que en Mateo se presenta Satanás y lo deja. En Marcos no. En Marcos el diablo lo sigue atormentando. ¿Y sabe qué, hermano? Muchos aquí están viviendo no en el paraíso, sino que en el desierto que Satanás los ha llevado a vivir. Entonces, en el Evangelio de Marcos hay 3 veces que se presenta el diablo de escondidas. Ya no va a aparecer de frente, ya no va a aparecer ofreciéndole las tentaciones, sino que va a aparecer escondido detrás de las actividades que Él tiene alrededor de nosotros. Entonces, veamos la primera actividad que el diablo tiene para destruir nuestras vidas. La primera vez que se aparece el diablo después de este texto en el Evangelio de Marcos es adelante. Vea conmigo rápidamente en capítulo 1, versículo 27. Miren lo que dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, mire bien, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen.
Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. ¿Por qué? Porque él fue a la sinagoga y se encontró un endemoniado. Mire lo que dice el 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Diga conmigo, las obras de Satanás. La sinagoga estaba llena de gente que tenía demonios. ¿Y qué hace Jesús? Va a la sinagoga y los enfrenta. No se deja dominar por ellos. Hermanos, yo les digo algo de todo corazón. Nosotros muchas veces no estamos peleando en contra de Satanás, sino que estamos dejando que Satanás venga en contra de nosotros y nos haga la vida imposible. ¿Y sabe qué? Muchos de los que están en esta mañana no tienen autoridad para con el diablo. Se dejan dominar por él, se dejan conducir por él, se dejan trastornar por él. Y mira, hay cantidad de familias ahorita. Tengo ahorita familias que dicen, pastor, en mi casa el tema sus hijos, sus hijas que tienen problemas, situaciones sexuales, situaciones de muchas índoles. ¿Y qué está haciendo usted? Dejando que el diablo entre a su casa. Pero usted no puede pelear con él, porque muchos aquí no reconocen esta autoridad que Jesús nos ha dado sobre él. ¿Qué es lo que hace Jesús después de pasar la tentación? Se va y lo busca y lo enfrenta. Aquí hay mucha gente que en lugar de estar peleando en contra de esa situación, se han dejado ganar, se han dejado vencer. Y el adulterio los ha dejado vencer, y los problemas económicos se los han vencido, y las situaciones de salud los han vencido. ¿Y qué es lo que pasa? Usted está ahí diciendo, es que mire, yo no tengo trabajo, no tengo empleo. La pregunta es, ¿estás peleando en contra de eso? ¿Te vas a dejar ganar? ¿Vas a dejar que el enemigo se meta a tu casa, se meta a tu situación, y vas a dejar que él te gane? No. En esta mañana tú tienes que preguntarte, ¿qué áreas de mi vida están dominadas por el diablo? Uno, ¿será, hermanos, que nos hemos dejado vencer en nuestro carácter? ¿Será que nos hemos dejado vencer en nuestras finanzas, en nuestra familia? Mire, yo les enseñaba a los hermanos, les decía, mire, usted tiene hijos rebeldes, usted tiene hijos que están en problemas. Mire, métase al cuarto de ellos, comience a orar por ellos. Hay una guerra, una batalla que nosotros estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no reconocemos la autoridad. Usted quiere ver un paraíso en su vida, comience a oponerse en contra del enemigo. Comience a oponerse en contra de la actividad que él está haciendo en su vida. Si usted no gana esa batalla, hermano, contra el internet, contra los medios, contra toda la pornografía, contra todas las situaciones que pasan, el enemigo nos va a vencer. Y yo les digo esto, yo estaba en el evento del viernes y le tomé fotos a lo que estaba pasando alrededor de mí, y se las mandé a mi jefe, se las mandé al pastor Junior, porque yo estaba metido en la parte del centro, ¿verdad?, donde estaban sentados en el jardín, en la cancha. Y yo noté esto, cuando comenzaba a predicar un pastor, cualquiera de los que pasaron, la gente, hermano, comenzaba a ir al baño, comenzaba a ir a levantarse y desesperado, y comenzaban a hablar y a platicar, y muchos de los pastores comenzaron, que mire, y llamándole la atención, como diciéndole, póngame atención. Y cuando venía el cantante, quien sea, porque hubo buenos cantantes, muchos de ellos ahí brincaban, emocionados, excitados, parándose. Y uno dice, ¿y esta gente qué le está pasando? Mire, a la par mía había una familia, unos grupos, porque el Calvetti, el cantante, dijo, mire, si usted está a la par de alguien, comience a orar. Y muchos abrazaditos. Y yo le tomé una foto a unos servidores de la iglesia, que en lugar de estar orando, que en lugar de estar, estaban ahí chabacaneando, hablando. O sea, mire, la bendición de Dios puede estar frente a usted. Y tal vez usted no se ha dado cuenta que el poder más grande que tiene el enemigo sobre su vida
es que usted no tiene amor por la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Toda esa gente, ¿cómo salió de ahí? Los que recibieron, los que escucharon la palabra de Dios, recibieron un cambio en sus vidas. Pero los que solo llegaron a saltar porque creían que era Bad Bunny o yo no sé quién, solo con el grito, con la emoción, pero dentro de ellos no llevan nada. Y yo cada vez que terminaba el evento, yo le preguntaba a alguien, ¿qué aprendiste? ¿Qué escuchaste? Mire, hermano, muchos de ellos ni atención habían puesto a la predicación. ¿A qué le pusieron atención? Al grito, al salto. Eso no cambia la vida. Lo único que transforma la vida es la palabra de Dios. Hermano, usted quiere vencer la obra del enemigo. La palabra es la que transforma la vida. Pero no tenga esa actitud. No venga y desprecie la palabra, porque puede ser que, mire, en el concierto, tal vez usted dice, pero este no es un concierto, pero es igual. Muchas personas ahorita, en este mismo momento, en su mente están pensando, hermano, en todo lo que el mañana van a hacer, martes van a hacer. No, hermano, cuando venga usted a adorar aquí, reciba la palabra de Dios y que su corazón adore a Dios y que la palabra transforme su vida, porque de esa manera usted va a cambiar el escenario de su vida. Solamente la palabra puede cambiar a un joven homosexual. Solamente la palabra puede cambiar a una joven homosexual. Solamente la palabra puede restaurar una familia. Solamente la palabra puede cambiar el corazón del hombre. Usted quiere ver su paraíso y recoger los pedazos perdidos. Oiga palabra de Dios. ¿Cuántos hombres? Hace 3 meses vino un hombre que, pastor, he andado metido en esto y lo otro. Venía con su vida separada de la mujer, ya se habían divorciado. ¿Cuánto tiene divorciado usted? Miren, 2 meses tenemos. ¿Y qué pasó? No, esto, lo otro, hemos tenido problemas. Y ahí me contó el escenario y me dijo, ¿qué puedo hacer, pastor? Él creía que yo iba a venir, iba a orar por demonios, iba a orar porque se le saliera lo que estaría adentro, ¿verdad? Porque él pensó que quizás un demonio tenía o alguna cosa, quizás eso le enseñaron en la doctrina que tenía. Y le digo yo, hermano, no se preocupe, usted va a salir de ese problema, véngase a la iglesia, pero venga a los cultos, le digo. No venga a perder el tiempo, venga con la Biblia, venga a aprender, hermano. Quizás nunca le habían enseñado la palabra de Dios. Para la gloria y honra de Dios, él ya venía con su esposa hace una semana. Para casarse otra vez, hoy están pensando en volverse a casar. Imagínense, el mismo error 2 veces va a cometer el pobre. Y se siente y me dice, pastor, Dios está cambiando mi vida. ¿Por qué? Porque el diablo lo tenía dominado con el poder del engaño. Este endemoniado estaba en la misma sinagoga donde leían la palabra, donde enseñaban la palabra, pero ¿sabe qué? Usted puede estar cerca de la iglesia y lejos de Jesús, porque lo único que va a transformar tu vida es que abras tu entendimiento a la comprensión de la palabra. ¿Cómo puede ser posible que este hombre en 2 meses esté componiendo su vida y muchos aquí no la quieren arreglar? Es que yo vengo al culto, sí, pero no amas la palabra. ¿Qué hizo Jesús? Enseñó, predicó y sacó al demonio. Y todavía ellos decían, ¿qué doctrina es esa? ¿Por qué? Porque el enemigo está metido en las filosofías, está metido en la falsa doctrina y está metido, hermano, mezclado en la religión. Si usted se deja llevar por el poder de una falsa religión, si usted se deja llevar por la filosofía, si usted se deja llevar por los conceptos de vida, usted se pierde. Pero si usted se abre a la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder para restaurar su vida. Veamos el segundo evento y finalizamos. En el segundo evento está más abajo, ahí siempre en el capítulo 1, versículo número 34. Mire lo que dice. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. ¿Cómo está obrando el enemigo hoy? Por enfermedades, pero enfermedades, diga conmigo enfermedades. Mire, muchas veces Satanás, hermano, no se va a ir y va a estar persistiendo, va a estar obrando en su contra. Pastor, ¿y qué tipo de enfermedades? Mire, aquí me traen jóvenes que no pueden dormir. Están a las 2, 3 de la mañana metidos en internet. Ayer me decía un padre de familia, me dice,
pastor, es increíble, me dijo. Mi señora, mis 2 hijos son las 2 de la mañana y metidos en esa tontera, me dice. ¿Y sabe qué? Los hijos, pánicos, con ataques de ansiedad, panic attacks, ¿verdad? O sea, con situaciones de que se acuestan y comienzan a oír cosas y comienzan a ver cosas. Aquí me trajeron un joven y yo le digo, porque la hermana pensaba, ¿verdad? Con todo ese criterio, pastor, este muchacho tiene una presencia demoníaca. Y yo comienzo a evaluar y le pregunto, ¿qué pasó? No, mire pastor, es que pasa jugando, pasa en el teléfono, pasa en esto. Y el mejor alero que tiene para jugar los juegos de video es el papá. Imagínate, papá e hijo. Sí, hermano, en mi generación, los papás que yo veía que eran machones, ¿va?, le decían, hijo, échese una cerveza. Y uno, ¿va?, muchos se arruinaron así, porque el papá le compartía una cerveza al hijo. ¿Qué es lo que le comparten ahora? Los dos jugando juegos de video en lugar de andar trabajando el haragán. Imagínese, el muchacho dice que amanece a las 11 de la mañana y no trabaja por estar jugando PlayStation y por estar jugando toda esa porquería usted. Y el hijo viendo al papá jugar en lugar de trabajar. Hermano, las enfermedades más profundas son las del alma, las de la mente. Y le digo algo, si usted ha dejado que el enemigo se le meta a su casa o a usted, porque le está dominando sus pensamientos. Ayer me mandaron un video de un joven de 27, 30 años. Se ponía frente a un carro aquí en San Salvador, hermano, y literalmente yo me impresioné porque el carro venía y él lo que hizo cuando venía el carro, hermano, y lo grabaron, se lanzó frente al carro, hermano, el carro lo ha atropellado, lo ha levantado a ese muchacho. Y mi amigo que me lo manda me dice, mira, me dijo, esto es lo que está pasando con los jóvenes, las drogas. ¿Y qué está pasando? Nos tiene dominados el enemigo, ¿con qué? Nos roba la mente, ¿con qué? Con el internet, con la tecnología, con los juegos de video y con las drogas. Y usted dice, pastor, pero yo en mi casa, si yo no tengo nada del diablo, nosotros venimos a la iglesia. Sí, pero el diablo se puede estar metiendo en esas enfermedades en la vida de sus hijos, en la vida suya. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Hermanos míos, la gran batalla es la batalla por la mente. Si usted está sintiendo deseo de cualquier cosa, de hacerse daño, la palabra de Dios en 1 Corintios, en 2 Corintios dice que tomemos todos esos pensamientos y los pongamos cautivos en las manos de Jesucristo, en los pies de Jesucristo. Usted tiene que tomar sus pensamientos y dejar de comer pornografía, dejar de comer todo eso que se le mete, dejar de jugar. Y si usted sabe que sus hijos lo tienen, pues ahora, hermano, óigame bien, usted no va a ir a hacer ninguna oración por sus hijos todavía. Quíteles el teléfono y después ore por ellos. Pero deje de cobardía, de tenerle miedo al mono, que el mono, ay, el niño, pobrecito, ay, déjele el celular. Pues ese mono va a ser un mono que usted va a llegar a los 40 años y usted lo va a seguir manteniendo. Y usted le va a seguir, papito, ¿querés $10 más? Y el mono hasta con una licenciatura semejante a Aragán, nunca ha trabajado y solo jugando juegos de video quiere pasar. Y la gente aguada que les pone el pisto, toma hijo, 50 pesos, 50 pesos. Si lo que pasó, hermano, es que usted no le enseñó a volar y ahora ese hijo le está arrancando las alas a usted. Y no hay peor condenación que la gente que yo he visto anciana y me dice, pastor, no sé qué va a pasar con mis hijos, porque se dan cuenta que los hijos no fueron formados, no fueron educados y ahora los ven con tremendos problemas. Cierro. El enemigo sale una vez más escondidas y eso es cuando aparece Pedro y Pedro le dice a Jesús, Jesús, no vayas a la cruz, no te sacrifiques. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que haya gente alrededor de nosotros que nos quiere y nos ama, pero que a veces el enemigo
ocupa su lengua, ocupa sus labios para dañarnos, para herirnos. Mire cómo el diablo es. Se mete en la enseñanza, se mete en nuestra mente y se mete en nuestras palabras. ¿Cuántos aquí le sirven al diablo con sus palabras? Porque han maldecido a sus hijos. Vos no vas a servir de nada. Vos no vas a hacer nada en la vida. Vos sos un fracasado. Vos no servís como mujer. Vos no servís como hombre. Esto no sirve. Toda mi familia no sirve. Y otros que son peores, que tal vez no dicen palabras de maldición para sus hijos o su mujer, pero se quedan callados porque no les importa la vida de sus hijos, no les importa sus problemas. Y la esposa les pregunta, se quedan callados. Los hijos están haciendo las cosas, se quedan callados. Nunca pueden decir nada bueno, nunca pueden bendecirlo, nunca pueden amarlo, nunca pueden decir, hijo te amo, hija te amo. Toda la vida es lo mismo. Usted tiene tiempo para hablar lo que quiera, pero nunca puede decir algo bueno con su boca. La pregunta que hago es, ¿estás viviendo en el desierto? ¿O quieres hacer un paraíso? Cambia tu corazón a la palabra de Dios. Cambia tu mente a Jesús. Y cambia tu lengua a Jesús. Muchos están viviendo en el infierno. ¿Y por qué, pastor? Porque usted solo vive maldiciendo. Porque usted solo tiene en su mente cosas que le dañan. Y porque lamentablemente usted está en una religión y no está en la fe. Y se está engañando usted solo. Para seguir a Jesús hay que amar la palabra de Dios. Hermanos, ¿quieren el paraíso perdido? ¿Quieren restaurar su vida? ¿Quieren restaurar su futuro? Amen la palabra, piensen en la palabra y declaren la palabra de Dios y su vida va a ser transformada. Un paraíso restaurado de bendiciones que Dios les quiere dar. Yo ya no quiero vivir en el desierto. Yo quiero vivir en el paraíso que el nuevo Adán me propone y me bendice. Yo ya no quiero vivir con palabras negativas. Yo no quiero vivir con pensamientos podridos. Yo no quiero vivir sin la palabra de Dios. Y si usted quiere vivir en ese paraíso, póngase de pie en esta mañana. Vamos a orar por usted.